La Ley de Agentes de Viaje número 18829 y su decreto reglamentario número 2182 se sancionaron hace más de 40 años. Esto implica que en la legislación actual no estén contemplados elementos básicos como la contratación por Internet, los nuevos sistemas de comercialización y modalidades no presenciales. Hoy en día, el 70% de los turistas contrata los servicios turísticos por Internet. El proyecto de ley establece un marco de seguridad jurídica, permitiendo que el turista usuario pueda recurrir a medios alternativos para la solución de un conflicto, como es el caso de la conciliación. Asimismo, no solo se logra una protección rápida y segura para el turista, sino también un alivio de demandas o reclamos tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de defensa del consumidor. Agencias de viajes. Las agencias de viajes están regidas por la Ley de Agentes de Viajes 18829 y su decreto reglamentario 2182/72. El régimen actual no define a las agencias de viajes, pero sí delimita sus actividades en el territorio nacional y califica la actuación de las mismas, nombrando quienes quedan sujetas a las disposiciones de dicha ley. A diferencia de esta, en el nuevo proyecto de ley de agentes de viajes, sí se establece la definición de agentes, en su artículo número 3, entendiendo a tales como toda persona humana o jurídica que se dedique en forma habitual, accidental, gratuita u onerosa a la intermediación de servicios turísticos. También están incluidas en este proyecto las plataformas virtuales o similares que la ley actual no contempla. Los principios rectores no están incluidos en la ley vigente, pero sí en el proyecto de ley, artículo 2. Y estos son: protección al turista o usuario, transparencia, calidad, profesionalismo, innovación permanente y cooperación público-privada. El proyecto de ley, si bien tiene como objeto principal regular la actividad del agente de viajes, no desconoce el rol fundamental que cumple el turista o usuario. Es por eso que incluye en sus artículos 11, 12, 13 y 14 los deberes y derechos del turista o usuario, articulados de forma conexa a los derechos, deberes y responsabilidades del agente de viajes. Con respecto a las categorías de agentes de viajes, el decreto reglamentario 2182/72, en su artículo 4, detalla las mismas como empresas de viajes y turismo, agencias de turismo, agencias de pasajes y, por último, entidades sin fines de lucro. Todas estas no están expresadas en el nuevo proyecto de ley, excepto la última, es decir, las entidades sin fines de lucro. Representantes técnicos de agencias de viajes idóneos. En el artículo 29 del proyecto de ley, las agencias de viajes tienen la obligación de presentar ante el registro de agencias un representante técnico idóneo. En el artículo 4 de la resolución 763/92 se habilita el registro de idóneos en turismo, que tendrá por finalidad inscribir a los idóneos acreditados o que se acrediten en lo futuro para actuar como tales en las agencias de viajes. En el artículo 30 del proyecto de ley y artículo 1 de la resolución 763/92 dicen que, para ejercer como idóneo, deberán acreditar su condición con título profesional obtenido en carreras específicas de turismo de nivel terciario o universitario, oficiales o privadas, reconocidas por el Ministerio de Educación o el organismo que en el futuro lo reemplace. Y quedan exceptuados de este requisito a los idóneos que a la fecha de sanción de la presente ya se encuentren incorporados al registro de idóneos, creado por resolución Secretaría de Turismo 763 de fecha 3 de noviembre de 1992 y que se desempeñen en agencias de viajes habilitadas. En el artículo 31 del proyecto de ley
y artículos 3 de la Resolución 752/94 consignan que serán funciones del representante técnico de agencias de viaje la de asesorar técnicamente, mantener actualizada la información sobre la legislación específica del turismo, participar en la planificación de las actividades turísticas, brindar la información que fuere requerida por la autoridad de aplicación y realizar toda actividad que aun cuando no esté expresamente contemplada en el presente artículo, se vincule directa o indirectamente con las mismas. El idóneo va a tener la responsabilidad de llevar a cabo toda la logística y aplicación de todas las herramientas a su alcance para la elaboración de paquetes turísticos, ventas, contrato con los turistas, con la parte hotelera y excursiones en los destinos turísticos, todo con el fin primordial satisfacer al turista. En el artículo 31 del decreto 2182/72 y artículo 2 de la resolución 763/92 enuncian que hasta que se reglamente la actividad profesional da una posible acreditación para un representante técnico mediante la certificación de haber trabajado un determinado tiempo en una agencia o varias, sin tener título habilitante. En el artículo 32 del proyecto de ley se enumeran las responsabilidades de los representantes técnicos. 1. Respecto de todo cuanto se relacione con el cumplimiento de los deberes de la agencia de viaje con la autoridad de aplicación. 2. El asesoramiento e información al público. 3. La elaboración de planes y circuitos y su respectiva publicidad. Se presumirá que toda promoción, publicidad y contratos efectuados o celebrados por una agencia de viajes cuentan con el respaldo técnico de su respectivo representante técnico. Al solicitarse licencia para operar como agentes de viajes o su rehabilitación, deberá acreditarse que el idóneo propuesto se encuentre inscrito en el registro creado por la resolución número 763/92. Tal representante técnico solo puede representar a una sola agencia de viaje. Contrato de viaje. En la Ley 18.829 no define lo que es un contrato de viajes. En cambio, esto sí se encuentra establecido en el proyecto de reforma de dicha ley, definiéndolo en el artículo 8 como: el contrato de viaje es el acuerdo entre el agente de viajes y el turista usuario, cuyo objeto es la prestación de servicios turísticos, sea en carácter propio o representación de terceros, a cambio de una remuneración. Según el artículo 13 del decreto 2182, el contenido del contrato de viaje debe estar compuesto por los siguientes aspectos: la especificación de todos los servicios que se van a brindar, la fecha de prestación de los mismos, precios y condiciones de pagos. Además, debe especificar los plazos de confirmación o renuncia del servicio contratado y toda obligación y responsabilidad que asuman agencias y clientes. La resolución número 256 del año 2000 consta de 9 artículos, en los cuales los primeros 5 mencionan los parámetros de las condiciones generales de contratación. Estos son: artículo número 1. Aprobar el modelo de condiciones generales de contratación de servicios turísticos que se agrega como anexo 1 a la presente. El modelo aprobado podrá ser adaptado por la Secretaría de Turismo para casos particulares, a pedido de las agencias de viaje, cuando las modalidades operativas así lo justifiquen. Artículo número 2. La entrega al pasajero de las condiciones generales de la contratación impresas debe efectuarse en el primer documento de viaje que emita la agencia. Artículo número 3. Las condiciones generales de la contratación, conjuntamente con el detalle de los servicios a prestar, los billetes del transporte, las órdenes de servicios, las facturas emitidas y todo otro documento que contenga especificaciones sobre el viaje, conformarán el contrato de viaje. Artículo número 4. Las condiciones generales de la contratación
deberán ser firmadas por un empleado autorizado de la agencia. La firma podrá ser suplida por un sello que contenga la denominación comercial y el número de legajo de la agencia de viajes. Artículo número 5. En el caso de venta exclusiva por medios electrónicos o sistemas de reservas, deberá preverse el conocimiento y aceptación fehaciente por parte de los pasajeros de las condiciones generales de contratación aprobadas en el artículo número 1 de la presente, con anterioridad a la reserva. En el anexo 1, Condiciones generales de contrato de servicios turísticos, se detallan las condiciones para solicitudes y pagos, lo que incluye los precios finales, los servicios o rubros no incluidos, limitaciones al derecho de permanencia, documentación, cancelaciones, transporte no regular o charter, cesión y transparencia, responsabilidad, alteraciones o modificaciones, cláusula de arbitraje, normas de aplicación. Tal como se mencionó anteriormente, la comercialización de servicios turísticos por medios electrónicos es una actividad que viene ganando terreno junto con el avance de la tecnología. Hoy en día, incluso, ya ha desplazado en gran medida la compra de paquetes turísticos, pasajes o reservas de manera presencial. Si bien en el artículo primero de la Ley 18.829 no especifica nada sobre esta modalidad de ventas, en la Resolución 257/2000, artículo primero, sí hace referencia a que se encuentran comprendidas dentro de la misma la comercialización, promoción, oferta y o venta de servicios turísticos que se produzcan en el país por medios informáticos, ya sea que tal actividad se desarrolle con carácter permanente, transitorio o accidental, con o sin fines de lucro y en beneficio propio o por cuenta de terceros. Dado que el uso de las tecnologías puede aprovecharse para la generación de operaciones de agentes carentes de idoneidad y debido control, es sumamente importante que tanto el turista como el agente vendedor tengan en cuenta que hay una serie de reglamentaciones que regulan la actividad. En primer medida, dado que aquí es donde comienza la actividad, el artículo número 2 de la Resolución 257/2000 hace referencia a que todo anuncio u oferta de los servicios turísticos por estos medios debe individualizar con nombre y número de legajo de la respectiva habilitación el carácter de operador responsable. También en la Resolución 256/2000, donde se presenta el modelo de condiciones generales de contratación de servicios turísticos, se expresa en su artículo 5 que en el caso de venta exclusiva por medios electrónicos o sistema de reservas, deberá preverse el conocimiento y aceptación fehaciente por parte de los pasajeros, las condiciones generales de contratación con anterioridad a la reserva, haciendo referencia también al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a suministrar la información en forma cierta, clara y detallada. Por último, se debe saber que, según el artículo número 3 de la Resolución 257/2000, todas las actividades electrónicas comprendidas en el artículo 1 que se ejecuten por agentes no licenciatarios serán sancionadas con multas de hasta 50.000 pesos y clausura de local, según lo expresa el artículo 11 de la Ley 18.829. Publicidad. Según el artículo número 10 de la modificación de proyecto de ley, esta deberá realizarse siempre de forma clara, veraz y adecuada. Agencia de viajes. Obligación. Deberá incluir en sus contratos de viajes todas las especificaciones formuladas en las publicidades o anuncios de su oferta de servicios que hayan puesto a circular mediante cualquier medio de difusión, radio, internet, televisión u otras. Dichas publicidades deberán contar con la designación comercial autorizada, AB, EBT, entre otras, número de licencia otorgado, el precio del servicio, especificaciones de la oferta, los servicios que incluye, fecha de comienzo y finalización de la oferta, domicilio comercial de la agencia, quit de la empresa, contactos. Todo lo mencionado anteriormente debe contener un aviso publicitario. Está expresado en el artículo número 10 del proyecto de modificación de la Ley 18.829, agente de viajes,
y también de manera similar en la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, en el artículo número. La Ley de Agente de Viajes número 18.829 se relaciona con la accesibilidad en la Ley número 25.643, Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad, ya que esta última define el turismo accesible como el beneficio de que los entornos, productos y servicios turísticos contemplen la plena integración. Esto quiere decir que puede ser disfrutado en iguales condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad, entendiéndose por personas con discapacidad a aquellas que tienen ciertas patologías, ya sean transitorias, como por ejemplo una mujer embarazada o una persona con yeso, o pueden ser permanentes, como lo son las patologías físicas o sensoriales, por ejemplo personas no videntes, hipoacúsicas o con movilidad reducida. El turismo accesible debe ser incorporado en toda la cadena de valor del turismo, desde su planificación, la información turística, los transportes, el alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes. Es por esto que la ley obliga a los agentes de viajes a informar a la persona afectada y a su grupo familiar o acompañantes sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiera encontrar durante su viaje. Asimismo, también debe informarlo a los prestadores de servicios turísticos sobre las circunstancias requeridas al turista en cuestión, para que adopten las medidas que sean necesarias. Además, en el artículo número 4 de esta ley, se establece que las prestaciones de servicios deben adecuarse conforme a los criterios del diseño universal, es decir, poseer rampas de acceso, cartelería en braille, entre otros. Tal como lo establece la ley número 24.314, la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyen en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Algunas de las remodelaciones son itinerarios peatonales, contemplar una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de 2 personas, una de ellas en silla de ruedas. Parques, jardines, plazas y espacios libres deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos. Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida. Edificios de uso público deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida, y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanas a los accesos peatonales, entre otras modificaciones. También se debe adecuar el material institucional de difusión para la comprensión gráfica, visual y auditiva por parte de las personas con movilidad o comunicación reducidas. Si bien podemos observar que en la Ley de Defensa del Consumidor no se contempla el tema accesibilidad, sí podemos decir que en el proyecto de ley, en el capítulo 4, Derechos y deberes del turista usuario, en el artículo número 12, agrega que no solo el agente de viajes debe informar al cliente, sino también el cliente debe informar si requiere algún tipo de servicio o atención especial o si posee algún tipo de discapacidad, para que de esta manera el agente de viajes pueda planificar su estadía teniendo en cuenta todos los aspectos que sean necesarios para la plena inclusión y no discriminación de la persona con discapacidad. Información a los consumidores. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en Derecho a la Información se establece que el consumidor tiene derecho a que el vendedor le informe sobre las características y detalles de calidad del producto en forma clara y gratuita. También si el producto es peligroso para la salud y de qué manera y cómo será prestado el servicio. Debe informar sobre el precio y las formas de pago. También de que si el producto que el usuario va a comprar o el servicio que va a contratar exige la firma de un contrato. Deberán mostrar el contrato.
La información debe ser gratuita para el consumidor. Debe ser entregada en el soporte que el proveedor elija, salvo que el consumidor prefiera el soporte físico, es decir, papel. Si no está determinado el modo en que se brindará la información, deberá darse en soporte electrónico. Dentro del anexo normativo, en la Ley 18.829 de agentes de viaje, se encuentra la Ley 26.104, sancionada el 7 de junio de 2006 y promulgada de hecho el 28 de junio del mismo año. Trata la publicidad con fines turísticos. La misma describe los requisitos que deberán cumplir quienes publiciten con fines turísticos utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos por medios gráficos, televisivos o cinematográficos. Reflexión. La palabra consumidor e información se encuentran asociadas en los textos internacionales, en las constituciones escritas y en las normas de cada Estado. Fundamentalmente se reconoce un derecho a la información de los consumidores, una obligación de los poderes públicos para promover esa información y otra obligación de los actores económicos de ofrecer correcta información sobre sus productos y servicios. En el proyecto de ley de agentes de viaje, artículo 2, tiene como principio rector la transparencia en toda la función administrativa, garantizando el acceso a la información pública. Y también la innovación permanente como principio rector, mediante el fomento y facilitación de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la comercialización de los servicios turísticos. En el presente proyecto, artículo 13, nombra los deberes del agente de viaje de informar de forma clara, oportuna, adecuada y veraz al turista usuario sobre todo lo relativo al viaje. Para finalizar, esperamos que hayan disfrutado del video, en donde intentamos expresar cómo es el régimen actual específico de las agencias de viajes, cómo cambiaría dicho régimen en caso de aprobarse el proyecto de ley y cómo se vincula con el Estatuto del Consumidor. Muchas gracias.